La presente práctica de laboratorio se basa en los principios de Bernoulli y continuidad, la cual es una expresión matemática fundamental que nos relaciona una serie de parámetros situados en dos puntos de referencia. Tales parámetros son presión, velocidad y altura. Nos menciona además que dichos parámetros deben de ser los mismos sea el punto que tomemos respecto al otro. En esta práctica tenemos dos objetivos: comprobar experimentalmente el principio de continuidad con la cual podremos observar este principio y sus características, y también comprobar experimentalmente el principio de Bernoulli, con lo cual podremos observar y tener la capacidad de entender el concepto básico de este principio. Hipótesis principio de continuidad. La hipótesis del medio continuo es la hipótesis fundamental de la mecánica de fluidos y en general de toda la mecánica de medios continuos. En esta hipótesis se considera que el fluido es continuo a lo largo del espacio que ocupa, ignorando por tanto su estructura molecular y las discontinuidades asociadas a esta. Con esta hipótesis se puede considerar que las propiedades del fluido, densidad, temperatura, etc., son funciones continuas. Hipótesis principio de Bernoulli. Lo que realmente dice el principio de Bernoulli es que dentro de un flujo de energía constante, cuando el fluido fluye a través de una región de presión más baja, se acelera y viceversa. Por lo tanto, el principio de Bernoulli se refiere a cambios en la velocidad y cambios en la presión dentro de un cambio de campo de flujo. Marco teórico. Principio de continuidad. El principio de continuidad se refiere a la conservación de la masa. Significa que la masa no puede ser creada ni destruida. Es decir, imagina un tubo por donde entra y sale un fluido continuamente de manera permanente. Quiere decir, todo lo que entra sale. Como la masa no se puede crear o destruir, entonces toda la masa que entra por un lado debe salir por el otro. Principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli dice que la suma de energías potencial y cinética en los varios puntos del sistema es constante si el flujo sea constante. Cuando el diámetro de un tubo se modifica, la velocidad también se modifica. La energía cinética aumenta o disminuye, en tanto la energía no puede ser creada ni tampoco destruida. Enseguida, el cambio en la energía cinética necesita ser compensado por la reducción o aumento de la presión. Para esta práctica de laboratorio llevaremos a cabo dos experimentos, uno del principio de continuidad y el otro del principio de Bernoulli. El primer experimento que haremos será el del principio de Bernoulli. Para el primer experimento necesitaremos fuego, una botella de plástico con un hoyo en el centro y una hoja de papel. Lo primero que haremos después de hacer el hoyo en el centro de la botella será introducir nuestro papel. Cuidando que no se desenrolle porque si no perderemos todo el mundo. Y listo, una vez insertado nuestro papel, procederemos a quemar la hoja. Esto sucede porque dentro de la botella no hay ninguna corriente de aire que empuje al humo hacia arriba como lo hace normalmente. Debido a que el humo es más denso que el aire que hay en el interior de la botella, este bajará producto de su propio peso, creando así el efecto de una cascada. Este efecto se produce gracias a la acción de la densidad y de la gravedad, tal y como lo expresa el principio de Bernoulli, que nos dice que un fluido ideal sin viscosidad ni rozamiento en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. Para el experimento del principio de continuidad necesitaremos un recipiente con dos hoyos, con dos mangueras de diámetros diferentes y dos platos para almacenar el agua. Esto sucede porque
El principio de continuidad nos dice que por cada sección pasarán los mismos volúmenes por cantidad de tiempo, es decir, el caudal se mantendrá constante, entendiendo por caudal la cantidad de líquido que circula en un tiempo determinado. Esto lo indica el principio de continuidad, que dice que la rapidez es inversamente proporcional al área, es decir, que cuando aumenta la sección disminuye la velocidad o cuando disminuye la sección aumenta la velocidad. Nuestra conclusión: con esta práctica de laboratorio pudimos comprobar de una manera experimental los dos tipos de principios con dos sencillos experimentos, los cuales nos ayudaron a observar el contenido de cada concepto de los dos principios, los cuales nuestras hipótesis fueron correctas y lo cual pudimos observar y obtener nuestros resultados necesarios y cuáles sean necesarios. Y aquí tenemos nuestras bibliografías.